PowerPoint. Como es bien sabido, en la parte superior de la pantalla del PowerPoint tenemos el menú horizontal en el cual ubicaremos la opción Transiciones. Presionamos allí y se nos despliega un menú que muestra diferentes opciones de transición disponibles. Si hacemos clic en este triangulito o flecha que apunta hacia abajo, se abre una ventana que muestra más opciones de transición. Ahí usted puede elegir la de su preferencia, puede ir probándolas y de esta manera entonces podrá decidir cuál es la más adecuada para su caso. Voy a ubicar en este momento la opción cubo y hago clic. Él me hizo una demostración de cómo se hace esa transición. A la derecha tenemos una opción que se llama opciones de efecto. Si hacemos clic ahí vamos a encontrar diferentes efectos. Por ejemplo, tenemos 4, uno que hace el cubo de derecha hacia la derecha, perdón, otro que lo hace hacia abajo, otro que lo hace hacia la izquierda y desde arriba. Usted puede ensayar y ver cuál es el que más le gusta. Al lado tenemos en la sección intervalos algo muy importante. Una ventanita donde hay una opción para sonidos. Usted podría agregarle sonido a sus transiciones. No recomiendo mucho esto, pero es una opción que existe. Y tenemos la opción de la duración. La duración es mientras una mayor duración, la transición será más lenta. Mientras una menor duración, la transición será más rápida. Y si queremos que esta transición que hemos configurado se aplique a toda la presentación, o sea, a todas las diapositivas, hacemos clic a la opción que dice aplicar todo. Entonces yo voy a hacer clic allí, aplicar todo, y todas las transiciones van a tener esa misma opción de cubo que fue la que yo elegí. A la derecha, en la parte final, tenemos la sección avanzar a la diapositiva. Esto nos dice cuándo avanzar. Tenemos dos opciones. Una, al hacer clic. Si tenemos habilitado al hacer clic, significa que cada vez que hagamos clic avanzará una diapositiva, y deberíamos deshabilitar la de abajo que dice después de. Entonces, cuando tenemos habilitada al hacer clic y deshabilitada después de, significa que cada vez que hagamos un clic se hará una transición. Esto es para cuando necesitamos hacer las transiciones de acuerdo a nuestra discreción. Pero si queremos hacerla automáticamente, o sea que las transiciones cambien solas, deshabilitamos al hacer clic y habilitamos la opción después de. Y al ladito hay unos números que son como segundos y minutos de duración de la transición. Eso significa que si le decimos, como en este caso que dice después de 26 segundos, la transición esperará 26 segundos para avanzar. Podemos aumentar o disminuir los números de frecuencia o de tiempo de transición. Vamos a hacer una prueba para ver cómo nos quedó esa transición, y presionemos aquí presentación con diapositiva, buscamos desde el principio y observemos. Vieron ya las transiciones en funcionamiento. Ahora vamos a explicar las animaciones. Igualmente ubicamos la sección animación y se nos va a mostrar una opción parecida a la de transiciones, pero en este caso muestra son animaciones.
Para que esté activo tenemos que seleccionar un objeto, bien sea un texto o un gráfico o imagen. Cuando seleccionamos un texto, en este caso un texto, podría ser una imagen, entonces se nos habilita la opción de transiciones y de la misma manera como en las transiciones hay una flechita que apunta hacia abajo, cuando hacemos clic ahí se nos muestra diferentes tipos de animaciones que podemos conseguir. Usted debe buscar ahí la que más le convenga. Fíjense que hay efectos de animación para entrada, para énfasis, para salidas y más abajo hay más opciones. Seleccionamos la que más se adapte a nuestro gusto o a nuestra necesidad y luego seguidamente tenemos unas opciones de efecto. Dependiendo de la animación que elijamos, se nos habilitará diferentes opciones de efectos. Usted debe revisar y ver el que más le conviene, el que más le conviene. Eso siempre va a depender del tipo de animación que hayamos elegido. Hay un botón a la derecha que tiene agregar animación. Este botón es para agregar animaciones adicionales. Eso significa que a un solo objeto, un texto o animación o dibujo o imagen o lo que sea que hayamos seleccionado, podemos agregarle varias animaciones. Por ejemplo, que queremos asignar una animación que aparezca un objeto, después darle un movimiento y después desaparecerlo. Entonces, bueno, vamos eligiendo las opciones, vamos agregando primero las opciones y después entonces las reordenamos como bien nos parezca. En la sección panel de animación se nos presenta una ventana donde nos muestra todas las animaciones que tenemos en nuestra ventana y ahí podríamos organizarlas, subir o bajar dependiendo de nuestro orden de organización que queremos dar. Y después está los intervalos parecido a las transiciones. Podemos hacer que la animación vaya funcionando cada vez que hacemos un clic. Entonces dice inicio al hacer un clic con la diapositiva o con la anterior, que significa que con la diapositiva anterior funcionará la que tengamos seleccionada en el momento o después de la anterior. Estas últimas dos opciones hacen que las animaciones fluyan automáticamente sin intervención humana. Cuando tenemos una diapositiva con diferentes animaciones, entonces tendremos el panel de animación con todas las animaciones. Uno puede ir seleccionando una por una y las puede ordenar. Por ejemplo, si yo selecciono esta, la segunda, aquí abajo tengo una flecha para subir y me la pone de primero, y para bajar, baja hasta donde querramos. También aquí arriba hay unas flechas o triángulos que muestran hacia arriba y hacia abajo para reordenar también las animaciones. Usted debe ir ensayando con todas estas opciones para ver cuál se aplica más a su necesidad. Y por supuesto, esto es algo que se hace con calma y después se ensaya y se observa hasta que estemos a gusto con lo que hemos planificado para nuestra presentación. Vamos a demostrar acá cómo funciona esta presentación con 3 diapositivas según lo que hemos hablado. Selecciono aquí presentación con diapositivas, busco desde el principio y ahí se muestra, apareció la animación. Aquí tengo un texto animado que se estaba animando después de hacer clic.
Aquí tengo una transición, otra transición, y por ejemplo, esta diapositiva tiene animaciones que se mueven con clips. Entonces, fíjese, dice, búsquelo para descubrir lo que Jesús dice. Haz clic varias veces hasta que aparezca. Entonces yo voy haciendo clic y los corazones se van desplazando y después entonces se movió el corazón central, se puso más grande y después desapareció automáticamente. Esto fue todo por el momento. Los espero en otra oportunidad.